Buenas noches. Hoy es el 15 de julio del 2016. Mi nombre es Matthew Ogden y nos encontramos en la videoconferencia semanal de LaRouchePAC.com. Se encuentra en el estudio con nosotros Benjamin Denniston y tenemos a una invitada muy especial vía video, la señora Helga Sepp-LaRouche. Helga Sepp-LaRouche es la fundadora del Instituto Schiller y también es la presidente del partido político alemán, el Movimiento Solidaridad de los Derechos Civiles. Helga LaRouche se encuentra con nosotros esta noche para hablar de la iniciativa que ella y el señor LaRouche han tomado esta semana para actuar de una manera muy decisiva para evitar la Tercera Guerra Mundial y una explosión financiera mundial. Y esto es con respecto a la situación en la que ahora se encuentra el Deutsche Bank. Quisiera empezar leyendo una declaración que la señora LaRouche emitió hace unos días, el 12 de julio de esta semana, y después seguiremos esta declaración con un diálogo con la señora LaRouche. En la declaración que emitió la señora LaRouche, que se titula «Se debe rescatar al Deutsche Bank en aras de la paz mundial», Helga escribió lo siguiente: «La amenaza de bancarrota inminente del banco alemán Deutsche Bank no es ciertamente el único detonante potencial de una crisis sistémica más del sistema bancario transatlántico, la cual sería en orden de magnitud mucho más letal que la crisis del 2008, pero sí ofrece una palanca única para impedir un derrumbe que desemboque en el caos. Detrás del llamado de auxilio que lanzó el economista jefe del Deutsche Bank, David Folkers-Landau, para que la Unión Europea inicie un programa de 150.000 millones de euros para recapitalizar a los bancos, se esconde el peligro que se comenta en los medios financieros internacionales, de que la totalidad del sistema bancario europeo está de hecho insolvente y está parado sobre una montaña de cuando menos 2 billones de euros en préstamos morosos. El Deutsche Bank es el banco internacional que tiene un total de 55 billones de euros en contratos de derivados pendientes y un factor de apalancamiento de 40-1, muchísimo peor que el de Lehman Brothers al momento de su colapso, y por tanto representa el talón de Aquiles más peligroso del sistema. La mitad del balance financiero del Deutsche Bank, cuyas acciones han caído en valor un 48% en los últimos 12 meses y ahora está en un 8% de lo que fue su valor máximo, se compone de derivados financieros nivel 3, es decir, derivados que ascienden a cerca de 800.000 millones de euros sin una evaluación de mercado. Helga dijo: «Probablemente a muchos tomó de sorpresa el hecho de que Lyndon LaRouche hiciera un llamado para salvar al Deutsche Bank mediante un aumento de una sola vez en su capital base, debido a las implicaciones sistémicas de la bancarrota que amenaza. Ni el gobierno alemán, con un PNB de 4 billones de euros, ni la UE, con un PNB total de 18 billones de euros, podrían controlar el efecto dominó de una bancarrota desordenada. La inyección de capital de una sola vez», explicó LaRouche, «es solo una medida de emergencia que se tiene que seguir mediante una reorientación inmediata del banco para que regrese a su actividad tradicional que prevaleció hasta 1989 bajo el liderazgo de Alfred Herrhausen. Para supervisar realmente una operación tal, se debe establecer una comisión de gerencia para verificar la legitimidad y las implicaciones de las obligaciones del banco y finalizar su trabajo dentro de un marco de tiempo dado. Esa comisión debe diseñar también un nuevo plan de negocios sobre la base de la filosofía bancaria de Herrhausen y orientado exclusivamente al interés de la economía real de Alemania. Alfred Herrhausen fue realmente el último banquero industrial creativo y moral de Alemania. Entre otras cosas, él defendió la anulación de la deuda impagable de los países en desarrollo, así como el financiamiento de largo plazo para proyectos de desarrollo bien definidos. En diciembre de 1989, él contemplaba presentar en Nueva York un plan para la industrialización de Polonia que era congruente con el criterio utilizado por la institución financiera de la reconstrucción, el Kreditanstalt für Wiederaufbau, para la reconstrucción de Alemania después de 1945, y había ofrecido una perspectiva completamente diferente que las mentadas políticas de reforma o terapia de choque de Jeffrey Sachs. Helga
Helga termina su declaración diciendo, el asesinato de Herrhausen se ha mantenido impune. Sin embargo, existe el temible poder que juzga lo que se oculta a la vista, que es el tema del poema de Federico Schiller, Die Kranicher des Ibycus, las grullas de Ibycus. Ya las erinias han iniciado su temible danza. Ahora les corresponde a todos a quienes, además de la familia, han sufrido por el asesinato de Herrhausen, a los representantes de la pequeña y mediana industria de la economía alemana y representantes institucionales de la población alemana, honrar su legado y tomar la tremenda oportunidad que se ofrece ahora para salvar a Alemania. Helga, después de esto, ¿te gustaría decir unas palabras de apertura? Bien, yo pienso que todo mundo sabe absolutamente en la comunidad internacional financiera y en todos los gobiernos y toda la gente importante en posiciones políticas en el sector transatlántico que lo que digo ahí es absolutamente verdadero. En otras palabras, los banqueros y aquellos responsables por el sistema financiero internacional, todos saben que este sistema está absolutamente en bancarrota sin esperanza, está a punto de estallar de una manera mucho mayor que la del 2008, por la simple razón de que todos los indicadores que existían antes de que Lehman Brothers y AIG se hundieran están allí y hay muchos más. La famosa caja de instrumentos que estaban usando o que pretendían usar en el 2008, la han usado. La emisión cuantitativa, las tasas de interés a nivel cero, las tasas de interés negativas, el dinero por helicópteros. En este momento tenemos una situación, y esto nos lo han dicho contactos muy confiables en la comunidad bancaria que están de acuerdo con nosotros, donde todos los bancos centrales están imprimiendo dinero de papel, como locos, porque ellos saben perfectamente bien que el dinero de helicóptero no es solo electrónico, pero si hubiera una corrida bancaria en este momento, todo se evaporaría en un periodo de tiempo muy corto, en unas cuantas horas. Y esta es la situación donde si tenemos un colapso caótico sin control, que en este momento es muy posible debido que tenemos varios detonantes, no solamente el Deutsche Bank, tenemos al sector bancario italiano a punto de estallar, tenemos la situación británica después del Brexit, todo el sistema bancario europeo está en quiebra. Y si tenemos un derrumbe sin control, bien, como un banquero nos dijo después de leer la declaración que emití, él dijo, si esto no se remedia a corto plazo, estamos mirando a una Europa de caos, de desorden y de revolución. Ahora, el mayor peligro, aparte de directamente tener la Tercera Guerra Mundial, esto hundiría al sector transatlántico al caos. Por lo tanto, mi esposa, que tiene un récord único de estar correcto en términos de su pronóstico, en términos de ser singular, en términos de presentar las propuestas de cómo resolver la situación, él hizo este comentario muy sorprendente, que el Deutsche Bank de todos los bancos debía ser escogido, debía ser salvado por última vez, pero no sin condiciones. Ellos inmediatamente se les debe poner en una reorganización por quiebra, una comisión de gestión debe estar a cargo y después deben tener un nuevo plan de negocios que debe regresar a la filosofía de Alfred Herrhausen, que fue el último banquero moral en toda Europa y quien tenía una filosofía completamente diferente. Ahora, hemos tenido todo tipo de reacciones sobre esto. Resulta que los bancos son mucho más odiados de lo que parece a simple vista. La gente dice que se vayan a la quiebra. ¿Por qué no los cerramos? Los nacionalizamos, los llevamos a la quiebra. Ha habido muchísimo enojo proveniente de gente que no lo esperábamos. Los industrialistas conservadores, políticos
que normalmente no hablan de tono radical para nada, pero lo que resultó fue una explosión de furia. Es muy fácil estar enojado sobre la situación. Y si esto se derrumba de una manera sin control, todos los ahorros de la gente quedarán arruinados. Y la mayoría de la gente tendrá que pagar. Y esto está vinculado con la pobreza y con millones de personas muriendo. Esto no es una broma, pero no es suficiente estar en contra de algo. Incluso si los bancos se han comportado de una manera totalmente criminal e inmoral, el Deutsche Bank está gastando en este momento una enorme cantidad de dinero en multas legales por su actividad ilegal, desde la estafa con la tasa LIBOR y todo tipo de operaciones sospechosas. Y tuvieron que reducir sus márgenes de ganancias. No es la cuestión de hacerles un favor al Deutsche Bank, para nada. La cuestión es, se debe tener la capacidad de cómo controlar esto antes de que todo se derrumbe, causando una situación totalmente sin control. Y es por eso que la referencia a Alfred Herrhausen es muy importante, porque él era el presidente del Deutsche Bank, él era un banquero. El Deutsche Bank tenía una política diferente y, por lo tanto, cuando decimos hay que regresar a la filosofía de Alfred Herrhausen, por lo menos la generación de mayor edad saben exactamente a qué nos referimos. Por lo tanto, pienso que debemos promover esto y obligar a que la gente ponga presión sobre esta situación, que esto se haga. Tenemos que eliminar los derivados vigentes. Tenemos que enfrentar la situación de que el Deutsche Bank tiene 55 billones de euros en derivados pendientes. La mitad de su balance general no tiene evaluación de mercado, lo que significa que prácticamente no vale nada porque no pueden vender esto. Y si se tiene un derrumbe sin control, entonces esto podría hacer que todo se derrumbe de una manera caótica. Pero si se hace lo que el señor LaRouche ha propuesto, entonces se puede tener una resolución ordenada de este sistema en bancarrota y reemplazarlo por uno que esté a favor de la población. Así que no es solamente una propuesta técnica. Varias personas, como respuesta a mi declaración, dijeron, esto es probablemente la última oportunidad que tenemos para evitar una catástrofe. Quisiera adentrar un poco más a la importancia del papel que jugó Alfred Herrhausen en un momento, pero antes, Helga, tal vez puedas decir un poco más sobre cuál es el contexto estratégico de esta intervención, especialmente desde el punto de vista del papel que puede jugar no solo como una economía viable en Europa en este momento, pero también el énfasis que el señor LaRouche le ha dado a la relación entre Alemania y Rusia, que es el único medio a través del cual podemos evitar el surgimiento de una guerra termonuclear. Bien, la gente que tiene todo tipo de propuestas sobre el impuesto Tobin, imponerle los impuestos a los especuladores, todas estas propuestas están haciéndose. Pero lo que no consideran es que cuando hablamos sobre la banca, no hablamos sobre el dinero o cuestiones financieras. Estamos hablando de la precondición física para que la sociedad pueda existir. Afortunadamente, la economía alemana, a pesar de todos estos cambios de paradigma que han ocurrido en los últimos 25 años, para lo peor, la economía alemana todavía es un motor económico. Todavía tenemos una concentración muy grande de industria de nivel medio muy productiva. La industria de nivel medio es normalmente donde se hacen todos los patrones, donde ocurren las innovaciones tecnológicas. Y esto realmente es la columna vertebral de la economía productiva. La cuestión es, esta economía alemana, sin la que toda Europa no puede funcionar, absolutamente debe ser protegida.
Y no solo debe ser protegida porque en este momento ya hay muchas firmas pequeñas que están en peligro. Hay otros factores como la locura de dejar de producir la energía nuclear de la señora Merkel, lo que ha aumentado el precio de la energía enormemente, y la economía alemana ha sido debilitada, pero todavía es el factor absolutamente crucial porque en Alemania se tiene mucho potencial industrial que es necesario no solo para Europa, pero para poder lograr la cooperación eurasiática con fundamentos concretos. Y para eso se necesita la economía alemana. Y toda la cuestión de la cooperación alemana y rusa, la cooperación alemana y china en el desarrollo de la ruta de la seda eurasiática es absolutamente importante. La cuestión es la productividad y lo que ha sucedido con el cambio de paradigma de todos los sucesores de Herrhausen, y no quiero nombrarlos, pero todos ellos optaron por esta maximización de ganancias de alto riesgo sin importar. Ackerman quería una ganancia del 25% de preferencia cada mes y llevaron a cabo estas operaciones de derivados completamente locos. Así que hoy día el Deutsche Bank es el principal banco en términos de riesgos de los derivados, con 55 billones de derivados vigentes. Eso con el PIB de la economía alemana de 4 billones al año. Es más de 10 veces, casi 12 veces más del PIB de la economía alemana. Así que el Deutsche Bank hace mucho que dejó de ser el Deutsche Bank. Ahora es dirigido desde Londres, desde Nueva York, y se ha vuelto uno de los bancos de inversiones más agresivos en el mundo. Pero si se va a la bancarrota, que podría suceder en cualquier momento, es por lo cual el economista jefe, el señor Folkers Landau, cada día hace un llamado urgente diciendo que la recapitalización de los bancos europeos debe ocurrir o va a haber una calamidad. Y si el Deutsche Bank se hunde, la economía alemana y con ella todas las economías europeas se derrumbarían. Por lo tanto, no es una cuestión de elección. Obviamente, si se crea un paquete de rescate per se, como el Banco Central Europeo y la Comisión Europea han hecho en el pasado, es completamente inservible porque hace que el problema empeore. En este momento ha llegado al límite porque el dinero de helicóptero, ¿qué más hay que hacer? Así que no es una elección, es una cuestión de vida o muerte, no solo para Alemania, pero verdaderamente para todo el sector del transatlántico. Ahora, has enfatizado que las circunstancias en torno al asesinato de Alfred Herrhausen continúa a ser un crimen donde no se ha dicho la verdad completamente. Es algo que en los Estados Unidos podemos relacionarlo al asesinato de John F. Kennedy en términos de la magnitud de lo que esto significó para el viraje de la política de Alemania en ese momento. Obviamente, en el contexto del derrumbe del muro de Berlín a principios de noviembre de 1989, y a menos de un mes más tarde, para el 30 de noviembre, Herrhausen fue asesinado en un ataque muy sofisticado a su caravana cuando viajaba de su casa a la sede del banco Deutsche Bank. Tú dijiste, Helga, en un artículo que escribiste en 1992 titulado «Surge nueva evidencia en el caso del asesinato de Herrhausen», y dijiste, el motivo clave del asesinato de Herrhausen se encuentra en un discurso de 11 páginas que iba a dar en los Estados Unidos solo 4 días después de que fuera emboscado. El discurso era de la visión de Herrhausen de un nuevo tipo de relación entre Europa oriental y occidental que hubiera alterado fundamentalmente el curso del mundo. Y después presentas una cita del discurso que yo pienso que es impactante cuando uno va y lo lee hoy en día.
considerando lo que el señor LaRouche y tú estaban promoviendo en ese tiempo. Lo que dijo o lo que iba a decir en ese discurso que nunca dio fue lo siguiente: deben haber garantías de que el nuevo crédito va a dirigirse hacia proyectos específicos prometedores. Por lo tanto, se aconseja que las garantías de exportación que el gobierno federal alemán quiere extender sea vinculado principalmente a proyectos específicos. En esta conexión, en la reunión anual de este año del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en Washington, yo propongo crear un banco de desarrollo en el lugar, en otras palabras, en Varsovia. Su tarea será crear un paquete de ayuda y canalizarla de acuerdo con un criterio estricto de eficiencia. Mi visión es que tal institución podría funcionar un poco como el Kreditanstalt für Wiederaufbau, que tiene sus orígenes en el Plan Marshall. Así que cuando comparas este discurso que Herrhausen estaba a punto de dar 4 días después de que fue asesinado, a lo que dijo Lin en su discurso en Alemania Occidental en el Hotel Kempinski en 1988, cuando él pronosticó la reunificación de Alemania y el derrumbe del muro de Berlín. Él dijo: digamos que los Estados Unidos y Europa Occidental colaborarán para lograr la reconstrucción exitosa de la economía de Polonia. Habrá interferencia en el sistema político de gobierno, pero solo una especie de plan Marshall para reconstruir la industria de Polonia y la agricultura. Si Alemania está de acuerdo con esto, que inicie un proceso con el objetivo de la reunificación de las economías de Alemania y que este sea el punctum saliens para la cooperación occidental en asistir la reconstrucción de la economía de Polonia. Así que en el contexto de este discurso que Herrhausen estaba a punto de dar en Nueva York, en cooperación con Helmut Kohl en términos de la reunificación de Alemania, pero también el hecho de que él oficialmente pidió alivio a la deuda, por lo menos un alivio parcial a la deuda, si no es que una condonación total de la deuda de los países del tercer mundo. Él se reunió con el presidente de México en 1987. Él sorprendió al mundo cuando dio un discurso en el Banco Mundial en 1987, haciendo un llamado por el perdón de la deuda del tercer mundo. Todo esto es un paralelo con lo que tú y Lin estaban promoviendo desde 1975, desde la Operación Juárez, y también con esta propuesta del Triángulo Productivo y Plan Marshall después de la caída del muro de Berlín. Así que esto hace que su asesinato esté en el contexto correcto para entender cui bono, quién se benefició del hecho que él fue asesinado. Bien, yo quisiera remontarme un poco más porque no es simplemente la cuestión de un asesinato que ocurrió hace 27 años. Quiero recordar cuál fue el periodo, porque la mayoría de la gente ha olvidado que Alemania no estuvo siempre unificada, que cayó el muro de Berlín. Y este fue uno de los acontecimientos más traumáticos en el periodo de posguerra. Recuerda que habían manifestaciones pacíficas en la Alemania Oriental, las manifestaciones de los lunes. Todavía existía el Pacto de Varsovia y no era claro qué es lo que iba a suceder. Si esto conduciría a otra situación como de 1956, como en Hungría, o a una nueva primavera de Praga, donde llegaron los tanques soviéticos o rusos. Entonces cayó el muro de Berlín y el señor LaRouche tenía esta idea sobre la reunificación alemana al que hiciste referencia, lo que él presentó en el Hotel Kempinski en 1988. Así que teníamos un plan. Inmediatamente presentamos una propuesta para la unificación alemana, para tener una misión, para tener el triángulo productivo, tomar la región de París, Berlín, Viena, que era el motor económico del mundo en ese momento, y desarrollar los corredores hacia Europa Oriental y transformar a Europa.
Éramos los únicos que teníamos una idea, porque éramos los únicos que teníamos una idea de que la Unión Soviética se iba a derrumbar, que Lyndon LaRouche ya había pronosticado en 1984. Él dijo que si la Unión Soviética continuaba con su política militar del plan Ogarkov, que básicamente era la idea de tener el dominio mundial, entonces iban a derrumbarse en 5 años. Y les puedo asegurar, ni el gobierno alemán tenía una idea de que la unificación iba a ser algo real. Incluso, aunque esa era la meta principal política durante todo el periodo de posguerra, entonces cayó el muro de Berlín y los documentos oficiales que el gobierno alemán publicó 10 años más tarde admitieron que no tenían un plan de contingencia para el caso de la reunificación alemana. ¿Pueden imaginarse eso? Esa era la meta política número 1, tener la reunificación alemana, y no tenían un plan, pero nosotros sí teníamos un plan. Así que los acontecimientos se volvieron completamente traumáticos. El 28 de noviembre, Helmut Kohl probablemente tomó el paso más importante en toda su carrera política al plantear un programa de 10 puntos. Este todavía no era el programa para la unificación alemana, pero era un plan a mediano plazo para que los dos estados alemanes se acercaran, Alemania Occidental y Alemania Oriental, en una federación. Pero él hizo esto sin consultar con los aliados y sin consultar incluso con su socio de coalición, el señor Genscher. Pero era el primer paso en la dirección de la verdadera soberanía alemana. Sabemos ahora que al mismo tiempo François Mitterrand le hizo un ultimátum a Kohl y le dijo: o abandonan el marco alemán y esto debe ser reemplazado por una moneda común europea, lo que se convirtió en el euro, o no vamos a aceptar la unificación alemana. 2 días después de que Kohl planteó este programa de 10 puntos, Herrhausen fue asesinado. Todos los miembros de la élite alemana en ese momento, y hablamos con mucha gente en ese momento, dijeron: esto no es solo un asesinato. Dado que Herrhausen era el principal asesor de Kohl, este fue un mensaje a Kohl en donde le dicen: no saques la cabeza, no te atrevas a buscar y afirmar la soberanía, porque Alemania en todo el periodo de posguerra fue un país ocupado. Y en ese tiempo decían que el mejor secreto guardado de la OTAN era que Alemania es un país ocupado y permanecerá siendo un país ocupado. Al hacer Kohl este pequeño paso en la dirección de la soberanía con este programa de 10 pasos, esto obviamente fue el factor que contribuyó a que ocurriera este asesinato. Y como dijiste, si Herrhausen hubiera hecho este discurso en Nueva York, en la siguiente semana, hubieses tenido la propuesta del principal banquero que prácticamente en principio era idéntico a lo que Lyndon LaRouche y yo propusimos en ese tiempo. En otras palabras, que la Alemania unificada haría de Polonia un ejemplo de la transformación económica de todos los otros países del Comecon. Naturalmente, todo se volvió un caos. La siguiente reunión de la Unión Europea a principios de diciembre en Estrasburgo, todo el mundo empezó a atacar a Kohl y después en una entrevista él dijo que estas fueron las horas más oscuras de su vida. Y las circunstancias fueron tales que a pesar del hecho de que Kohl sabía que el euro no funcionaría, que estaba en contra de los intereses de Alemania y sabía que absolutamente no se podía tener una moneda común europea sin una unión política. Así que él sabía que no iba a funcionar, él sabía que era en contra de los intereses alemanes, pero fue obligado por las circunstancias, porque estaba Bush padre, que tenía una política de contener a Alemania en la Unión Europea.
Era bien conocido que originalmente Bush estaba en contra de la unificación alemana y solo debido a asesores políticos de amplia experiencia como Brent Scowcroft, que le dijeron, si estás en contra de la unificación alemana, entonces Estados Unidos va a dejar de tener influencia en Europa. Así que básicamente hay que estar de acuerdo con ella, pero hay que asegurarnos de que Alemania sea contenida. Y esto es lo que condujo al acuerdo infame de Maastricht de la Unión Europea. Y este fue el inicio de hacer de la Unión Europea un apéndice imperial del sistema angloamericano. Y Helmut Schmidt, el canciller alemán finado, en una entrevista igualmente sorprendente que dio antes de que muriera, dijo que toda la crisis de Ucrania, que ahora podría ser el catalizador de una guerra contra Rusia, realmente empezó bajo el acuerdo de Maastricht, porque este es el momento en que la Unión Europea decidió hacer exactamente lo que la OTAN ha estado haciendo desde entonces. En otras palabras, de extenderse hacia el oriente y hacer que la Unión Europea y la OTAN estén en la frontera con Rusia. Así que se tomó la decisión en estas semanas y meses verdaderamente traumáticas de fijar el curso. Y si Herrhausen hubiera estado vivo y hubiera asesorado a Kohl, estos conceptos pudieron haberse implementado y la historia no estaría en el punto que tenemos hoy día. Así que el asesinato de Herrhausen no solo significó la oportunidad perdida de 1989, todo mundo estaba de acuerdo en el momento de que esta era una oportunidad histórica que sucede, en el mejor de los casos, una vez en un siglo. Yo le llamé el momento de Alemania, porque si hubiéramos tenido a la Alemania unificada desarrollando un plan de paz para el siglo XXI junto con Rusia, todo el mundo sería completamente diferente. Pero como dije, todos los éxitos de Herrhausen se abandonaron y se tomó la dirección de la especulación de alto riesgo, la globalización, el dinero por el dinero mismo, los ricos se vuelven más ricos, los pobres se vuelven más pobres y todos los problemas que tenemos hoy en día no fueron causados solo por este asesinato, pero el asesinato es un ejemplo de un cambio de paradigma a lo peor. Es un asesinato que ha quedado impune. Los llamados asesinos, la tercera generación de la facción del Ejército Rojo, probablemente nunca existió. Incluso hubo un documental en la televisión alemana que dijo que no había ninguna evidencia que ninguna de las personas que supuestamente llevaran a cabo el asesinato existieron. Así que, cui bono? Bien, es la oligarquía financiera que se benefició y esto tiene la peste de algo totalmente diferente, de una operación de inteligencia, como muchas de las figuras destacadas que no encajaban en el criterio de Yalta fueron asesinadas. Pero con el caso de Herrhausen, como dijiste, para Alemania es tan importante en términos del cambio de paradigma como lo fue el asesinato de John F. Kennedy. Y en este momento, cuando todo el sistema bancario está absolutamente al borde del derrumbe, es el último momento de hacerle justicia y verdaderamente regresar a las políticas de Herrhausen, aunque casi nadie conoce qué es la verdadera banca industrial, porque son verdaderos codiciosos y solo les interesan las mayores ganancias, que sería una batalla muy ardua, pero es una batalla que debe lucharse si es que queremos que Europa, Alemania y el resto del sector transatlántico sobreviva y probablemente más allá el resto del mundo. Bien, yo pienso que si vemos este periodo de transición, yo sé que tú y el señor LaRouche ambos hicieron una advertencia que pienso que es muy apropiado declarar en este contexto.
que en torno a la caída del muro de Berlín y la oportunidad perdida de 1989, dijeron explícitamente al mundo que el intento de reemplazar a este sistema soviético que se derrumbaba con el sistema igualmente en bancarrota del sistema transatlántico, nos dirigiríamos a un colapso peor que el que está sucediendo ahora. Y haciendo paráfrasis de lo que dijiste, tal vez tú sabes cómo lo dijiste exactamente, pero parece que esto vincula todo el proceso de 1989 con lo que vemos hoy como la culminación, la expresión de lo que advertiste en ese momento. Y yo pienso que el desafío que tenemos es transmitir la importancia de actuar ahora en el nivel necesario para hacer el cambio del que hablamos. Lo que Lynn ha planteado con su programa de reforma para el banco Deutsche Bank es el inicio hacia este nuevo paradigma. Y pienso que es importante ver esto como una intervención en todo el proceso del derrumbe del que ustedes han advertido y que pronosticaron que esta sería la consecuencia de no actuar entonces. Esto nos debe dar un mayor ímpetu de darnos cuenta qué tan importante es actuar ahora mientras tenemos la oportunidad. Sí, yo recuerdo que en ese entonces había el problema del gobierno de Bush, Margaret Thatcher, François Mitterrand, que se apandillaron para evitar que Alemania asumiera tal papel de tener una política independiente, especialmente con respecto a Rusia. Y siempre decían, el Occidente derrotó al comunismo y la única otra persona, aparte de nosotros, que totalmente los contradijo fue el Papa Juan Pablo II. El Papa en ese momento, que dijo, la gente que ahora se siente victoriosa y dice que la economía de mercado le ha ganado al comunismo, está absolutamente equivocada. Y si no lo creen, vean a las condiciones del tercer mundo para ver que el Occidente no ha ganado, porque la condición moral de los países en desarrollo muestran lo contrario. Y naturalmente, esto es mucho más verdadero hoy en día, porque si vemos al tratamiento inhumano de la crisis de refugiados, por ejemplo, todavía están llegando cientos cada semana y miles sobre el Mediterráneo, están ahogándose y muchos más están muriendo de hambre, están muriéndose de sed por la falta de agua, tratando de cruzar el desierto del Sahara. Esta también es la condición de este sistema. El sistema es lo que causa todo esto y por lo tanto ha llegado la hora de que lleguemos a la cuestión de cómo, como una civilización humana, tenemos una economía y un sistema financiero que es adecuado para los seres humanos. Y yo pienso que es muy importante que regresemos a la cuestión de lo que es efectivamente la creación de la riqueza. Es lo que dijo Margaret Thatcher, que es la capacidad de comprar barato y vender caro. Hablando de Margaret Thatcher, ella era famosa por ser la hija de un comerciante. ¿O es el tener las materias primas? ¿O es el control del sistema financiero? No, no es esto. La única fuente de la riqueza es el poder creativo del ser humano. Cuando este poder creativo se aplica, entonces se tiene el progreso científico y tecnológico y esto nos lleva al aumento de la productividad en la economía. Y esta ha sido la batalla entre la Revolución Americana y el Imperio Británico, entre los promotores del libre mercado y gente como Alexander Hamilton, que insistió que es el poder creativo del trabajo que crea el bienestar y el nivel de vida y la longevidad de la gente. Esa era la filosofía de Federico List, el gran economista alemán, quien a propósito es el economista más famoso en China. Esa fue la política de Federico List y de Henry Carey, el asesor de Lincoln,
quienes asesoraron y a través de personas como Wilhelm von Kardorff, quien era el jefe de la Asociación Industrial Alemana en el tiempo de Bismarck, quienes cambiaron la forma de pensar de Bismarck para que dejara de ser un promotor de libre comercio, para que se volviera en un seguidor del sistema proteccionista y de la idea de que hay que promover la productividad y la creatividad de la propia población como la única fuente de la riqueza. Hay mucha historia en esto, pero de lo que estamos hablando es que Alemania regrese a las ideas de Bismarck, de Federico List, de Henry Carey, del Dr. William Lautenbach, quien en 1932 presentó un plan a la organización Federico List en Alemania que era idéntico a lo que Roosevelt había propuesto con el nuevo pacto y la Corporación de Reconstrucción Financiera, la Glass-Steagall, el Bretton Woods. Todas estas fueron las propuestas del doctor William Lautenbach, pero como la historia lo conoce, desafortunadamente no se le escuchó y en lugar tuvimos a Hjalmar Schacht, tuvimos a Hitler y antes a Mussolini, Franco, Petain, y que estaban en la cama con los fascistas. La cuestión hoy en día es, ¿podemos a tiempo regresar a estos conceptos que ya se ha probado han sido productivos y son valiosos para la economía, o vamos a hundirnos a una catástrofe del nuevo fascismo y de nuevas guerras? En esta cuestión del Deutsche Bank, la mayoría de la gente están en el día a día de hacer dinero, tener ganancias, de tener el balance general y de que les salgan dólares hasta desde las orejas. Y han olvidado lo que es importante sobre la vida humana, que es la felicidad de la gente, el bien común de la gente. La razón del por qué en este llamado a honrar la memoria de Herrhausen, usando la crisis del Deutsche Bank como un verdadero cambio de paradigma para regresar a esas políticas. Por eso mencioné el gran poema de Federico Schiller, Las grullas de Ibycus. Y por cierto, yo verdaderamente urgiría a nuestro público en este momento, que probablemente no está familiarizado con este poema. Tenemos una traducción que podemos poner en la página y es accesible, pero este poema es tan poderoso, está escrito por Federico Schiller y presenta no solo el asesinato del amado poeta Ibycus, pero aún mucho más importante, incluso habla sobre el poder del némesis, el poder de la ley natural, que es el poder que trabaja en la realidad. No es que Dios castiga a cada ladrón que roba algo y que inmediatamente le corta su mano, pero es el poder que le otorga la venganza a una gran injusticia. Y este poema presenta esta idea de una manera muy bella, recurriendo a la némesis griega, que es esta idea que fue usada en los grandes dramas griegos para demostrar el principio de las erinias, de que hay este poder que venga su muerte y otras injusticias, de que hay un poder superior por encima de la arbitrariedad de la voluntad de la gente. El poema es muy poderoso. De hecho, yo les pediría que aprendan alemán solo para leer y entender este poema, porque les enseña algo sobre la historia. Y pienso que en este momento las erinias, esas dioses de la venganza que Federico Schiller tiene en este poema, que marchan al anfiteatro en círculos y avanzan con este poder superior como un prisma del poema. Y es una forma muy poderosa de recordarle a la gente de que hay un poder superior de lo que la gente piensa cuando leen el periódico. Por favor, hagan el esfuerzo, léanlo en inglés si lo tienen, pero léanlo en alemán porque les da una dimensión diferente de lo que la gente piensa.
Y es solo con este poder interno que la gente casi ha perdido en el sector transatlántico, porque la gente es pequeña, piensan que son impotentes, se sienten que no pueden hacer nada, pero lo que tenemos que hacer es desatar exactamente este poder interno para que la gente vuelva a ser humano de nuevo y tomar la historia y el destino en sus propias manos. Y ese es exactamente el mensaje de Federico Schiller, que siempre pensaba que el hombre es más grande que su destino, recurriendo a este tipo de poderes internos y autoridades superiores que las leyes del dinero. Tú citaste el principio de Ibicus en tu discurso principal a la conferencia que llevaste a cabo hace 3 semanas en Berlín, esta conferencia extraordinaria. Y yo pienso que en ese contexto también dejaste muy claro que la historia funciona en base a una ley superior. Esa conferencia se llevó a cabo unos días del voto por el Brexit, que sorprendió a todo mundo y llevó a toda Europa a la desestabilización. Y tú dijiste, este es el principio de las erinias en acción. Tony Blair mintió para llevarnos a la guerra de Irak. Y la guerra de Irak desató una serie de operaciones de cambios de régimen en el Medio Oriente que ha desestabilizado a toda esta región. Y a su vez, esto creó la crisis de refugiados. Y ahora tenemos el Brexit y la desintegración de Europa a medida que las erinias inician su danza temible, como lo dijiste de nuevo en esta declaración. Y también pienso que es muy importante en el contexto de las noticias que esperamos, donde la gente ha leído en la prensa de que las 28 páginas que por años hemos luchado, el que se publiquen estas 28 páginas, y ya se reporta en la prensa de que estas páginas se pueden publicar hoy día. ¿Serán muy redactadas? No lo sabemos, pero de nuevo, estas son las erinias actuando y es nuestra responsabilidad entender que como un principio de la historia y continuar comprendiendo de que el arco moral del universo tal vez sea grande, pero tiende hacia la justicia, como Martin Luther King también comprendió a lo que se refería Federico Schiller en su poema, como dijiste. Bien, yo pienso que después de decir esto, quiero regresar a la necesidad absoluta de poder entender, porque en este momento el problema es que nadie tiene una idea de cómo intervenir con esta crisis financiera. Y si la propuesta del señor LaRouche es tomada seriamente, se tiene una manera de resolver las consecuencias de evitar los peligros de un colapso sin control. Tenemos que desenredar todo esto. Tenemos que cerrar este sistema de derivados. Tenemos que eliminar la burbuja. Debemos hacerlo de una manera ordenada, porque no sirve simplemente decir cerremos todo esto o impondremos impuestos. Se debe tener un nivel de cómo se toma el manejo de un banco, en este caso el Deutsche Bank. Se le debe poner una comisión supervisora de administración que va a evaluar la validez y la integridad de las obligaciones pendientes. Muchos de los derivados cuentan con más de 2 participantes. Tienen 2 o 3 o 4 o más participantes. Y se tiene que desenredar todo esto. Probablemente hay que hacer una quita del valor nominal de estas obligaciones pendientes y de esta manera podemos tener una nueva base, un nuevo plan de negocios para el banco que esté en cohesión con la idea de la política de crédito en general. Pero se debe empezar en alguna parte. La historia de Herrhausen y la tradición es exactamente lo que lo hace muy práctico. No proponemos algo completamente exótico, utópico. Esta fue la política del Deutsche Bank en un momento. Por lo tanto, quiero regresar a este punto y verdaderamente urgir a toda la gente que está mirando esto, que se aseguren que esta propuesta sea distribuida entre todas las instituciones que tienen que ver con la economía, con la industria
y gente en puestos políticos que deben cuidar el bien común y asegurarse de que haya un debate serio. Yo sé que en ambas plataformas electorales del Partido Demócrata y del Partido Republicano incluyen la Glass-Steagall en las plataformas. Ahora, esto es muy bueno. Vamos a tener las convenciones en las próximas semanas. Esto no es necesariamente la posición declarada de los candidatos, pero se encuentra en la plataforma. Así que hay esperanza que si nos movilizamos de la manera correcta, este cambio puede ocurrir antes de que sea demasiado tarde. Realmente estamos a un segundo o tal vez un nanosegundo antes de la medianoche. Así que no hay tiempo para la complacencia. Es el momento para la acción. Por lo tanto, les pediría que se nos unan porque tenemos un bello futuro ante nosotros si hacemos lo correcto. Pero si perdemos esta oportunidad, puede ser el fin de la civilización, porque el peligro de la guerra es muy real, no solo con respecto a la OTAN contra Rusia, pero también la escalada en el mar de la China meridional. No nos encontramos en un vacío político, pero pienso que este es uno de esos momentos en la historia donde mucho depende en el valor individual y la acción individual. Y por lo tanto, les pido que se nos unan para llevar a la historia en una mejor dirección. Absolutamente. Bien, muchas gracias, Helga, por acompañarnos. Esta fue una transmisión especial y pienso que es muy importante y muy a tiempo para el público estadounidense. Vamos a proporcionar la declaración que escribiste en el tema que leí al principio de esta videoconferencia. Estará en la descripción del video en la página. Esto es absolutamente uno de los principales materiales que la gente puede usar, como dijiste, para divulgar esto ante todos los niveles en los Estados Unidos y en otras partes para presentar esta propuesta seriamente. Y vamos a tener la traducción en inglés de las grullas de Ibicus disponible a nuestro público también. ¿Quisieras hacer comentarios finales antes de terminar o así concluimos nuestra videoconferencia? Quisiera expresar verdaderamente mi esperanza de que mucha gente reconozca de que tenemos ahora un punto donde la historia será una catástrofe total y la mayoría de la gente ya piensa eso. La gente que no está completamente muerta debido al consumo de las drogas y otros problemas, saben que tenemos a una crisis de la civilización sin precedentes, incluso peor que la situación de antes de la guerra en el siglo XX. Ayer, uno de los principales asesores del Kremlin dijo que ya hay las señales de un periodo antes de la guerra, y es verdad. Estamos en un periodo antes de la guerra, y a menos que eliminemos la verdadera razón de la dinámica de la guerra, que es el peligro del derrumbe del sistema financiero del transatlántico, a menos que pongamos remedio a eso, tengo la certeza de que la guerra va a suceder. Y si sucede una guerra, es la lógica de la guerra que en ese caso todas las armas disponibles se usarán. En el caso de armas termonucleares, eso sería el final. Probablemente no quede nadie que tome nota de lo que sucedió, porque sería la eliminación de la civilización. Y por lo tanto, el remedio de la crisis financiera no es solo un asunto bancario técnico, es verdaderamente la cuestión de volver a tener a una sociedad en la dirección donde todos podemos sobrevivir como una civilización humana. En un cierto sentido, es lo que se presentó en el periódico El Federalista. Podemos darnos un orden político que es adecuado para el hombre, para organizar sus asuntos y el gobierno según el bien común. Es un asunto mucho más amplio y yo soy muy optimista de que se puede hacer.
pero requiere un esfuerzo extraordinario y requiere que todos ustedes participen. Muchas gracias, Helga, por acompañarnos hoy día. Espero que podamos hacer esto muy pronto en el futuro. Y gracias a todos por acompañarnos. Y por favor, manténgase sintonizado con larouchepac.com y que tomen esta discusión y lo que la señora LaRouche acaba de decir y lo tomen muy en serio. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.